Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Buenas Ernesto tardes, Tutor. profesor. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ernesto Tutor. Gary, que nos acompaña. El día de hoy tenemos un tema muy interesante en aritmética, muy amplio, por supuesto, que son los elementos de estadística. Como su nombre lo indica, vamos a ver los elementos de estadística. Además, la estadística es muy amplia, muy amplia, muy amplia. Solamente vamos a ver los conceptos básicos de estadística y cómo se hallan, ya cómo se aplica, para qué sirve y todo lo demás, ya eso lo vas a ver cuando estés en la universidad y lleves el curso de estadística, ¿no? Que en algunas carreras se lleva por un ciclo y en otras carreras por un año. Bien, vamos a compartir nuestra pantalla completa y vamos a ver nuestro tema de hoy. Aritmética, semana 16, elementos de estadística. ¿No? Como le dije, esto es muy amplio, muy amplio, muy amplio. Solamente vamos a ver los conceptos básicos y cómo se hallan algunas medidas. Contenido, estadística, conceptos básicos, medidas, cómo se hallan las medidas de tendencia central, la medida de localización, la medida de dispersión. ¿Ya? Conceptos básicos. La estadística. Es una ciencia que analiza una serie de datos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La edad de una población, la altura de un equipo de baloncesto, la temperatura en los meses de verano, etcétera, etcétera, etcétera. Y trata de extraer conclusiones sobre el comportamiento de estas variables, ¿no? Entonces, comenzamos a hablar de variables, ¿no? Entonces, vamos a ver qué cosas son las variables. Antes de ver qué son las variables, vamos a ver qué cosa es una población. La población es el conjunto de elementos que se quiere investigar, ¿no? Quieres investigar a todas las personas que viven en el distrito de San Borja, ya, te das cuenta. Esa es tu población. ¿Quieres ver cuántos alumnos juegan fútbol en el colegio Alfonso Ugarte? Ya, eso es tu población. ¿Te das cuenta? Entonces, el conjunto de elementos que se quiere investigar, a eso se le llama población. Y la muestra es un subconjunto de la población, ¿no? Yo quiero ver cómo se comportan los alumnos del colegio Alfonso Ugarte. Acá está el colegio Alfonso Ugarte. ¿Ves? Pero solamente quiero ver a los de secundaria nada más, ¿no? Porque acá están todos los de secundaria y por acá están todos los de primaria, por acá están los de inicial, ¿no? Entonces, una muestra nada más. De todo el colegio quiero una muestra nada más, los alumnos de secundaria, ¿no? Entonces, es un subconjunto. Entonces, la muestra es un subconjunto de la población. Ahí, como acá estamos hablando de variables, ¿no? ¿Qué cosa es una variable? Es una característica de interés acerca de cada elemento de una población o muestra. Es una característica, dice. Y hay dos tipos de variables, ¿ya? La cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa viene de su nombre, ¿no? La cualidad, ¿no?
¿Cuál es la cualidad de esa variable? Son aquellas que describen, no se puede medir, no toma valores. Por ejemplo, una variable cualitativa es, ¿cierto?, el distrito de residencia de los postulantes, ¿no? Si yo digo, ¿no? ¿De qué distrito vienen los postulantes? Ya algunos vienen de Comas, otros vienen de Los Olivos, otros vienen de Breña, ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces, estos son variables cualitativas. ¿Te das cuenta? Describen, pero no se puede medir. Y la variable cuantitativa, obvio, son aquellas que se pueden expresar numéricamente, ¿no? Podemos contar. Yo puedo contar cuántos alumnos vienen de Breña. Yo puedo contar cuántos alumnos vienen de Los Olivos, ¿eh? Yo puedo contar cuántos miembros hay en una familia, ¿no? Y que tienen más de 18 años, ¿no? ¿No? Toco la puerta de una casa y digo, señora, ¿cuántas hay en su casa? Hay 10 personas. Ya, de esas 10 personas, ¿cuántos son mayores de 18 años? Cuatro. Ah, ya ves, puedo contar. Entonces, variable cuantitativa. Yo puedo contar, puedo expresarlo numéricamente. Ya, entonces son conceptos básicos que tenemos que saber, ¿ya? Población, muestra, variable. Variable cualitativa y variable cuantitativa. Medida de tendencia central. Como su nombre lo indica, vamos a resumir, ¿no? Yo tengo un montón de datos, yo tengo un montón de datos, y en vez de estar hablando de todos estos datos, simplemente yo hay un punto medio, hay un punto medio, ¿no? Por ejemplo, las edades, ¿no? En un colegio hay niños que van desde los 10 años hasta los 18, ¿no? Pero hay varios niños que tienen 10, hay varios niños que tienen 11, hay varios niños que tienen 13, 17 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de todos estos conjuntos de datos, de todos estos conjuntos de datos, va a haber un término medio, un punto medio, y a ese punto medio se le llama medida de tendencia central, ¿ya? Dice, es la cantidad representativa de un conjunto de datos que nos ayudan a resumir toda la información en un solo número. En vez de estar diciendo hay niños de 10, 11, 12, 13, hasta 18, digo simplemente, ¿no? El promedio de edad de todos estos alumnos es 15 años. ¿Ves? Lo resumo en un solo número. ¿Ya? Entonces, esto tiene que estar comprendida entre el menor y el mayor, claro, pues. Esto tiene que estar entre el menor y el mayor. Obvio, ¿no? El que está en el centro está entre el menor y el mayor. Por eso que se llama medida de tendencia central. Entonces, en vez de hablar de un montón de datos, hablo de un solo dato. ¿Te das cuenta? Entonces, supongamos que acá tengo n datos. ¿Eh? Tengo n datos. Entonces, una de las medidas de tendencia central más conocidas, ¿cuál es la primera medida de tendencia conocida? La media aritmética. ¿Ya? La media aritmética. ¿Ya? Desde ahora te digo, ¿ya? La media aritmética. ¿Ya? La media, promedio, promedio ponderado, todos estos son los mismos. Son los mismos. ¿Ya? Generalmente media aritmética dicen los matemáticos, media los de estadística, promedio la persona común y corriente, promedio ponderado los profesores. ¿Ves? Pero es lo mismo, ¿ya? Media aritmética, media, promedio, promedio ponderado, es lo mismo. ¿Y qué cosa es la media aritmética o media, profesor? La media aritmética o media, ¿ves? La media aritmética, también llamada media o promedio, ¿ves? Promedio aritmético o promedio ponderado también se dice, ¿no? Se usa generalmente para hallar promedio de edades, pesos, precios, salarios, notas, temperatura. ¿Y cómo se halla? Es la suma de todos los elementos
entre el total de elementos. Es la suma de los n datos entre el total de datos. ¿Ya? Por ejemplo, la cantidad de nuevos casos diarios en miles confirmados de contagio de TBC durante la última semana fueron esos. ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es el promedio de nuevos casos de contagios? Simplemente la media aritmética. Es la suma de todos los datos, es la suma de todos los datos entre el total de datos. ¿Ya? Entonces, media aritmética es lo mismo que media, es lo mismo que promedio, es la suma de los 7 elementos entre 7. ¿Ves? ¿Ya? Eso lo tiene que tener claro, ¿ya? Media aritmética, media, promedio, es la suma de todos los elementos entre el total de elementos, ¿no? También se puede hacer así, ¿no? Es la suma de los n elementos entre n, ¿ya? Entonces, este es lo clásico, ¿no? Lo clásico es esto, ¿no? Profesor, acá dice 4, ¿por qué ha puesto 4000? Ah, porque está en miles, pues, ¿ya? La cantidad de nuevos casos en miles. Propiedad es importante. ¿Cuál es la media aritmética de x más c? Es la media aritmética de x más c, ¿no? Profe, ¿qué cosa es x? X son los datos, pues, x sub 1, x sub 2, ¿no? Yo tengo acá eh, datos, ¿no? Acá. Estos son mis datos, ¿no? La media aritmética de todos esos datos, ¿cierto? Estos son los datos x. La media aritmética de todos esos datos x es 4, ¿no? La media aritmética de todos estos datos x es 4. ¿Ya? ¿Qué pasa si a cada dato yo le sumo 4, por ejemplo? ¿Ya? A este dato le sumo 4. ¿Ya? ¿Qué pasa si le sumo? No, 5 vamos a sumar ya. ¿Qué pasa si a cada dato le sumo 5? Acá sería 8, acá sería 7, 10, acá 9, acá 11, acá 8, acá 10. Y me dicen hallar la media aritmética de estos números de acá. Entonces, estos números que están acá, ¿no? El 8, 7, ya no va a ser los datos X, pues. Entonces, estos de aquí eran los datos X. Estos eran los datos X. Pero estos de arriba, ¿qué cosas son? Son los datos X más 5. ¿Por qué? Porque a cada dato le he sumado 5. ¿Y cuál es la media de esos datos aumentados en 5? ¿Qué dice la teoría? Va a ser la media aritmética de X más 5. ¿Y quién es la media aritmética de X? 4. Es decir, la media aritmética va a ser 9. Pero, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces, la media aritmética de estos datos de color negro es 4. Si a cada dato yo le aumento 5, entonces su media aritmética también queda aumentada en 5. Esa es la teoría, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ya no tengo que estar sacando otra vez la media aritmética. Si tú sumas 8 más 7 más 10 más 9 más 11 más 8 más 10 y divide entre 7, te va a dar 9. Te va a dar 9. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cuál es la aritmética, la media aritmética de estos de acá? 9. ¿Ves? Sin necesidad de resolver. ¿Por qué? Como a cada dato le he sumado 5, como a cada dato le he sumado 5, entonces la media aritmética de los nuevos datos será el más 5, ¿ves? Esa es la propiedad. Si a cada dato le suma 5, entonces la media aritmética de los nuevos datos también quedan aumentadas en 5. Si le sumo 20, la nueva media será aumentada en 20. No solamente sumar, puedes restar también.
¿ya? Puede restar también. Acá dice más, pero puede ser menos también. Más, menos, ¿ya? Entonces es una propiedad muy importante para la media aritmética, ¿ya? Si a cada dato le sumo o le resto una cantidad, entonces la nueva media aritmética también queda aumentada y sumada, ¿no? Sumada o restada en la misma cantidad. Profe, si lo multiplico también. Si a cada dato lo multiplico por 5, entonces queda multiplicado por 5, ¿no? Si a cada dato lo multiplico por 5, ¿ya? Estos son los datos X, ¿no? Si a cada dato lo multiplico por 5, ¿cuál será la nueva media aritmética? Entonces, la nueva media aritmética ya no va a ser 4, sino va a ser 4 por 5, es decir, 20. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Si a cada dato lo multiplico por 5, ¿cuál será la media aritmética de esos nuevos datos? Simplemente la media aritmética anterior por 5. Acá me está diciendo, ¿eh? Si lo sumo, queda sumado. Si lo multiplico, queda multiplicado. Ahora vamos a ver la media geométrica. Ya hemos visto la media aritmética, que es lo que usamos todos los días, ¿no? La media aritmética es lo que más usamos, ¿no? Es el promedio más usado, ¿no? La media aritmética. Y la media geométrica es el segundo promedio más utilizado, más usado. ¿Para qué se usa? Para promediar índices porcentuales y tasas de crecimiento, ¿ya? ¿Y cómo se halla la media geométrica? La media geométrica de los datos X es la raíz enésima del producto de los n datos, ¿ya? Es la raíz enésima del producto de los n. Profe, si fuesen dos datos nomás, entonces sería raíz cuadrada, güey. Si fuesen tres datos, sería raíz cúbica, ¿ya? Ejemplo, las tasas de utilidades en tres bodegas son 9, 15, 25. ¿Eh? Hallar la tasa promedio, ¿eh? Entonces me están pidiendo hallar la tasa promedio. Entonces, ¿cómo se halla la tasa promedio? Con la media geométrica. La tasa promedio, ¿cómo se halla? La media geométrica. Y como son tres datos nada más, entonces será raíz cúbica del producto de esas tasas, ¿no? Profe, ¿cómo se saca raíz cúbica? Fácil. Mira, acá tengo porcentaje, porcentaje, porcentaje. Entonces me va a dar porcentaje al cubo, pues. ¿Sí o no? Acá tengo 9, ¿no? 9 que 3 por 2, que 3 por 2, 3 al cuadrado. ¿Sí o no? 15 que es 3 por 5. Y 25 que es 5 al cuadrado. Entonces, ¿qué me está quedando? 3 al cubo por 5 al cubo y por porcentaje al cubo. Pero como estoy sacando raíz cúbica, se va la raíz después, con el cubo, ¿no? Se va la raíz con la potencia. ¿Y qué me queda? 3 por 5. ¿Y cuánto es 3 por 5? Por ciento, ¿no? Queda 15%. Entonces, esta es una de las aplicaciones de la media geométrica, ¿ya? Cuando quieres hallar directamente el promedio de tasas, ¿ya? Promedio de tasas porcentuales. ¿Ya? Para promedio de tasas porcentuales se aplica directamente la media geométrica. Y cuando hay aumento o disminución porcentual, también, ¿ah? Cuando algo, ventas, personas, qué sé yo, área, aumente o disminuya porcentualmente, se halla
mediante la media geométrica. ¿Ven? Acá me habla de la venta, ¿no? Ventas, dice. Las ventas aumentaron en los 2 primeros meses y disminuyeron. ¿Ve? Entonces me están hablando de aumento de ventas. ¿Ve? Entonces, cuando hay aumento o disminución, también se habla de la media geométrica. Entonces, recuerda que mi inicio siempre es el 100%. Cuando yo tengo una venta, ¿no? Yo tengo una cierta venta, ¿ve? Yo tengo una cierta venta, entonces mi venta es del 100%, pues. Esta es mi venta normal, ¿ya? Pero dice que en el último trimestre aumentaron en los 2 primeros meses hubo un aumento del 25% y del 116%, ¿ves? Y en el tercer mes disminuyó en un 36%, ¿ves? Entonces, si aumenta en un 25%, un ratito hasta que se sale la punta de mi lapicero óptico. Si me aumentan el 25%, entonces ahora estoy en un 125%. Si me aumentan el 116%, entonces ahora estoy en un 216%. Si me disminuyen un 36%, estoy en un 64%. ¿Ves? Ya, bueno, entonces raíz cúbica de 125 es 5, ¿no? Y este es 6, ¿no? Y esto de acá es 4. 120. Porcentaje, 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 porcentaje al cubo. Se me va. ¿Pero? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Cuando es tasas, se pone una tasa uno, tasa 2, tasa 3. Pero cuando es aumento o disminución porcentual, entonces, si dice aumento hay que aumentarle. Si dice disminuye, disminuye. Y a él se le saca la media geométrica. Entonces, profe, ya estamos en 120%. ¿Qué? ¿Ha aumentado en un 120%? No, no ha aumentado en un 120%. 120% es el resultado. ¿Por qué? Porque yo te he dicho que mi inicio siempre es el 100%. Mi inicio siempre es el 100%. Entonces, si mi inicio era el 100% y ahora estoy en un 120%, quiere decir que en todo ese tiempo ha crecido, ha aumentado un 20%, ¿eh? Entonces el aumento es del 20%. Y a eso se le llama media mensual de crecimiento, ¿eh? Media, promedio, que es lo mismo, ¿ya? Entonces siempre es con respecto a un 100%, ¿ya? Mi inicio, mi punto de partida para cualquier problema es 100%. Entonces, si al final estoy en un 120%, ha crecido en un 20%. Creció en un 20%. Ya, entonces, ahí están los dos ejemplos clásicos, 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 donde se utiliza media geométrica. ¿Ya? Dos ejemplos clásicos, clásicos, clásicos. Luego viene la media armónica, que es la inversa de la media aritmética, y su fórmula es el número de términos, ¿ya? O el número de datos entre la suma de las inversas de los n datos, ¿ya? El número de datos entre la suma de las inversas de los n datos. Generalmente se usa ¿para qué se usa? Para hallar promedio de velocidades, ¿ya? Tasa de productividad para un mismo recorrido o una misma obra, ¿ya? Para poder aplicar la media armónica, si trata de velocidad, tienen que hacer el mismo recorrido. Y cuando es tasa de productividad, tienen que hacer la misma obra, ¿ya? Tiene que ser con respecto a un mismo recorrido o una misma obra. Te voy a hacer un ejemplo acá, ¿ves? Un ciclista se dirige de Lima a Huaral, ¿ves? Con velocidades de 90. Y en su viaje de regreso, ¿ves? De Lima a Huaral hay una cierta distancia. Y de Huaral a Lima, la misma distancia, pues, ¿ves? Van a recorrer la misma distancia, mismo recorrido. Entonces se puede aplicar la media armónica, ¿no?
aplicando física, la velocidad media es distancia total entre tiempo total. ¿Cuál es la distancia total? Distancia de ida más distancia de regreso. Y tiempo total, tiempo de ida sobre tiempo de vuelta. ¿Ves? D más D son 2D. Tiempo es distancia entre velocidad, según la física, y tiempo es distancia entre velocidad. ¿Ves? Velocidad de ida y velocidad de regreso. ¿Ves? Como verás, este D se va. ¿Y qué quedaría? 2 sobre 1/90 y 1/60. Y precisamente eso es la media armónica, pues. ¿Ves? ¿Ves? Esa es la media armónica. ¿Ves? ¿Te das cuenta? O sea, esto es física, porque estamos hablando de velocidad, de distancia, ¿no? Entonces, en física se utiliza esto, ¿no? Velocidad media, distancia total entre tiempo total y te va a salir. Ya, pero en aritmética decimos, ¿no? Van a hacer el mismo recorrido, claro, porque es de Lima a Huaral y regresa de Huaral a Lima, entonces es el mismo recorrido. ¿Eh? Entonces, ¿se puede aplicar la media armónica? Claro. ¿Cuántos datos son? Dos velocidades. Una velocidad de ida y una velocidad de vuelta. Pues es eso. ¿Ya? Pero tiene que ser la misma de ida para que sea la misma de vuelta. Profesor, ¿qué tal si de ida va 2D y de regreso D nada más? De acá sería 3D. Y ya no va a ser media armónica, porque ¿acaso la media armónica es con tres? ¿Acaso hay tres datos? Se malogra. Entonces, no puede ser diferentes distancias, tiene que ser la misma distancia, ¿ya? Tiene que ser la misma distancia. Entonces, misma distancia, mismo recorrido, misma obra, se puede aplicar media armónica, ¿ya? Solo en ese caso se usa media armónica. Listo, entonces ya sabemos cuándo usar media aritmética, cuándo usar media geométrica y cuándo usar media armónica. Medidas de localización. Las medidas de localización son la media, ya sabemos que la media, no te olvides que la media es media aritmética, es promedio y es promedio ponderado, ¿ya? Tiene varios nombres, ¿ya? Tiene varios nombres. Ya está lo mismo, ¿ves? La media es la suma de datos entre el total de datos. La mediana, ¿qué cosa es la mediana? Dice, para hallar la mediana, tus datos tienen que estar ordenados, ¿ya? Para hallar la mediana, tus datos tienen que estar ordenados, ya sea en forma creciente o decreciente. La mediana es el término central o la semisuma de los términos centrales, ¿ya? Es el término central o la semisuma de los términos centrales. La moda. ¿Qué es la moda? La moda es aquel dato que se representa con mayor frecuencia. ¿Qué cosa quiere decir? Es el dato que más se repite, ¿ya? El dato que más veces se repite, ¿ya? El dato que más veces se repite es la moda, ¿ya? Puede ser que un conjunto de datos no tenga moda, que tenga una moda, que tenga dos modas, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, la media es la media aritmética. La mediana, el término central o la suma de términos centrales cuando hay datos ordenados. La moda es el dato que más veces se repite, ¿ya? Entonces, mira, vamos a hacer ejemplos. Determinen la media, mediana y moda de los siguientes datos, ¿eh? Ahí está. ¿Mis datos están ordenados? Sí, están ordenados, ya. Entonces, decimos, ¿cómo se halla la media? La media es la suma de todos los elementos entre el total de elementos. Esta es la media. ¿Y quién es la mediana? La mediana es el término central, ¿ves? Este es el término central, ¿o no? Claro, este es el término central.
Entonces, la mediana es el término central, ¿ves? La mediana es el término central. Profesor, ¿y quién es la moda? La moda es el dato que más se repite. ¿Hay algún dato que se repite? Profe, no, ninguno se repite. Ninguno se repite. Ah, entonces no hay moda, pues. ¿Ves? No hay moda. Ninguno se repite. Entonces, si ninguno se repite, no hay moda, pues. Simplemente no hay moda. ¿Ya? Entonces, la moda es el dato que más veces se repite. ¿Hay un dato que se repite? No, no hay moda. Entonces se dice que ese conjunto de datos es amodal. ¿Ya? Este conjunto de datos es amodal. Otro ejemplo. ¿Quién es la media? La suma de todos los elementos entre el total de elementos. La media es 4. ¿Quién es la mediana, profesor? Profe, hay dos términos centrales. Ah, entonces es la semisuma de los términos centrales. ¿Ves? La semisuma de los términos centrales. Esa es la mediana. Profe, ¿y la moda? Ah, es el dato que más se repite. ¿Ves? ¿Cuál es el dato que más veces se repite? El 5. Esa es la moda. ¿Cuántas modas hay? Una moda nomás. Entonces es unimodal. Este conjunto de datos es unimodal. ¿Por qué? Porque hay una sola moda. Otro conjunto de datos. ¿Cómo se halla la media? Es la semisuma, perdón, es la suma de todos los elementos entre 5, 6. Esa es la media. Profe, la mediana es el término central. Esa es la mediana, el término central. ¿Y la moda, profesor? ¿Quién es el dato que más veces se repite? El 4 y el 6. Profe, hay dos números que se repiten dos veces. Ah, entonces hay dos modas, pues. Hay dos modas. Una moda es 4 y la otra moda es 6. ¿Ves? Una moda es 4 y otra moda es 6. Hay dos modas. Entonces se dice que este conjunto de datos es bimodal, porque tiene dos modas. ¿Vieron? Listo. Entonces con estos ejemplos queda clarito que es media, mediana y moda. ¿Ya? Media, mediana y moda. ¿Ya? Profesor, ¿qué pasaría si acá hubiera un 10, un 10? Ah, aquí la moda sería 10. ¿Ya? La moda sería 10, porque ¿quién es el que más se repite? El 10, pues. Entonces la moda es 10. Y sería unimodal, ¿ah? Ojo, sería unimodal. Un alumno dijo, profe, es trimodal. No, no es trimodal. Es unimodal nomás, porque hay una sola moda. Hay una sola moda que se llama 10. ¿Ya? Para que sea trimodal, tendrían que ser 4, 4, 6, 6, 10, 10. Ahí sí, trimodal. ¿Ya? Ahí es unimodal, pues la única moda es 10. ¿Ya? Pero si fuesen así nada más, con dos 10, profe, si acá hubiese sido así, una moda, dos modas, tres modas, ¿ves? Este es trimodal, ¿ves? Este es trimodal. Hay tres modas. Una moda se llama 4, la otra moda se llama 6 y la otra moda se llama 10. Hay una sola moda, trimodal, trimodal. Pero si acá yo pongo otro 10, ah, hay una sola moda, hay una sola moda que se llama 10. Es unimodal, ¿ya? Unimodal. Entonces, mucho cuidado con eso. Listo, entonces ya sabemos media, mediana y moda. Mis datos tienen que estar ordenados, ¿ya? Ordenados, de menor a mayor o de mayor a menor, como tú quieras, pero tienen que estar ordenados. Ahora vienen las medidas de posición. ¿Cómo están posicionados mis datos? ¿Ya? Que son los terciles, ¿ya? Dice, cuando tú tienes un conjunto de datos ordenados,
de menor a mayor, acá sí de menor a mayor. ¿Eh? Cuando tú tienes un conjunto de datos ordenados de mayor a... ¿Qué significa tercil? Que lo vas a dividir en tres partes iguales. ¿Te das cuenta? Tercil significa que lo vas a dividir en tres partes iguales. Entonces va a haber un primer tercil y un segundo tercil. Mira, profe, si yo tengo un conjunto de datos y lo divido en cuatro partes, así, ¿no? Lo divido en una, dos, tres, cuatro partes iguales. Lo divido en cuatro partes iguales, entonces eso se llama cuartil. Entonces va a haber un primer cuartil, un segundo cuartil, un tercer cuartil. ¿Vieron? Entonces los cuartiles, deciles, simplemente es partir al conjunto de datos ordenados que tiene, partirlo en dos, tres, cuatro, cinco partes, lo que tú quieras. ¿Ya? Entonces, como estamos hablando de terciles, lo vamos a partir en tres partes iguales. Y al partirlo en tres partes iguales, lo que me interesa es la posición. La posición. ¿Cómo se ve la posición del tercil I? Es I por el número de datos más uno entre tres, ¿no? Como son terciles, hay que dividir entre tres. O sea, la fórmula siempre va a ser así, ¿ya? I por n más uno, ya. Entonces, si yo quiero terciles, va sobre tres. Si yo quiero cuartiles, va sobre cuatro. Si yo quiero quintiles, va sobre cinco. Y si yo quiero deciles, va sobre 10. Así de fácil. ¿Ya? Entonces la fórmula es la misma, solo el denominador no cambia. ¿Ya? Entonces la posición del tercil I es I por n más uno sobre tres. ¿Qué cosa es n? El número de datos. Ejemplo. Mira, acá tengo 11 datos. ¿Ya? Tengo 11 datos. Y me piden hallar la posición del tercil 1. Entonces, el tercil 1, ¿qué será? 1 por la cantidad de datos que es 11, 11 más uno entre 3. ¿Ve? ¿Cuánto salió? 4. ¿Qué significa este 4? Que el primer tercil, tercil 1, el primer tercil es el dato 4. Por eso que hay que ordenar nuestros datos, ¿no? Dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 5. Yo tengo 11 datos, ¿ves? Entonces, el tercil, este es el tercil 1. Este es el tercil 1. Profe, y el tercil 2, ¿qué será? Como están a la misma distancia, si el tercil 1, ¿no? Si el tercil 1 es el cuarto dato, entonces acá viene el sexto, el séptimo, será el octavo dato, bueno, de que están a la misma distancia. ¿Te das cuenta? Si el dato 4 es el tercil 1, entonces el dato 8 será el tercil 2, ¿ves? Y efectivamente, ¿ves? Cuando hay el tercil 2, ¿qué significa? 2 multiplicado por la cantidad de datos más uno entre 3. Y eso sale 8, ¿ves? Quiere decir que el segundo tercil es el dato 8. ¿Está pues, clarito o no? Es clarísimo, ¿eh? Está clarísimo. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Ese es con tercil. Ahora con cuartil. Cuartil, ¿qué significa? Que lo vamos a dividir en cuatro partes iguales, ¿ves? A todos los datos, al conjunto de datos, lo divido en cuatro partes iguales. Entonces me van a salir, si lo divido en cuatro partes, ¿no? Una, dos, tres, cuatro partes. ¿Ya? Entonces, acá qué cosa viene? El cuartil 1. Acá que viene el cuartil 2 y acá que viene el cuartil 3. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Va a haber cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Nada más. ¿Y cómo se halla la posición? Igualito ya te dije, ¿no? Para hallar la posición, ¿ves? Es la misma fórmula, ¿ves? Y por n más uno entre 4, ¿ves? Porque es cuartil.
Para quintiles se divide en 5 partes iguales. ¿Y cuál es la fórmula? Igualito, ¿eh? Y por n más 1 entre 5, porque estamos dividiendo en 5 partes. Para deciles lo divido en 10 partes iguales. Si se divide en 10 partes iguales, entonces la fórmula será I por n más 1 entre 10. ¿Ves? En 10 partes iguales lo divido. ¿Te das cuenta que todas las fórmulas son igualitas? ¿Ya? Terciles entre 3, cuartiles entre 4, quintiles entre 5 y deciles entre 10. Profesor, acá está chévere porque salió entero, ¿no? ¿No? Salió 4, entonces es el dato 4. Acá salió 8, es el dato 8. Ya, pero ¿qué pasa si no sale exacto? ¿Qué pasa si acá, en lugar de 4, en lugar de 8, te sale 7,2? ¿Qué pasa si te sale 7,2, por ejemplo? Entonces tú dices, 7,2 está, este 7,2, ¿entre quién está? Está entre el dato 7 y el dato 8. ¿Te das cuenta? Acá sí está bien, mira, ve. Salió 4, entonces dato 4. Salió 8, dato 8, digamos. Y acá salió 7,2. No vas a decir dato 7,2. No existe dato 7,2. Pues. Existe dato 1, dato 2, dato 3, dato 4. Ya, profesor. Entonces, cuando te sale así decimal, dices, 7,2 está entre el dato 7 y el dato 8. ¿Y qué se hace? La semisuma. ¿Ves? La semisuma. ¿Ya? La semisuma de los datos. Ya no se toma el dato 4, sino se toma el dato 7 y se suma con el dato 8 y se divide entre 2. Y ahí encuentras lo que te piden, pues el tercil, cuartil, quintil, lo que te piden. El valor de lo que te piden. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con esto, ¿ya? Profe, y si acá me hubiera salido, por ejemplo, 4,7, 4,7 está entre 4 y 5, pues. Entonces, su valor sería el dato 4 más el dato 5 entre 2. ¿Ya? Así de fácil, ¿ya? Profe, si hubiera salido 4,7, 4,7 está entre 4 y 5, ¿no? Entonces está entre el dato 4 y el dato 5. Entonces se saca la semisuma a esos datos, ¿ya? Ahora lo vamos a ver seguro en clase. Debe haber un problema por ahí debe haber un problema de cuartil, quintil. Por ahora copien, hagan captura de pantalla y luego la medida de dispersión. La medida de dispersión son la varianza y la desviación estándar. Dice, si yo tengo un conjunto de datos X, ¿qué significa conjunto de datos X? X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub n. Para hallar la varianza, lo primero que tengo que hacer es hallar la media, ¿ya? Si ya tienes estos datos, hallar la media, ¿no? ¿Cómo se halla la media? La suma de datos entre el total de datos. Y luego comparas cada dato con su media, lo comparas por diferencia, ¿ya? Lo comparas cada dato con la media por diferencia y lo elevas al cuadrado. Y lo mismo hace con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente, ¿ya? Fácil. Miren, cada dato lo restas con la media y lo elevas al cuadrado. Cada dato lo restas con la media y lo elevas al cuadrado. Cada dato lo restas con la media y lo elevas al cuadrado. Entre el total de datos. ¿Ya? Así se halla la varianza. O también hay otra fórmula. ¿Ya? Cuando se desarrolla esto matemáticamente, lo desarrollas y llegas a esto. Va a ser la suma de cuadrado de los datos entre el total de datos menos la media al cuadrado. Profe, estas dos fórmulas son igualitas, exactamente igualitas. Son igualitas. ¿Ya? Este está sin desarrollar y este está desarrollado. Profe, a ver un ejemplo. Miren, hállame la varianza de este conjunto de datos. Entonces, ¿qué cosa es lo primero que tengo que hacer? Hallar la media. ¿Cómo se halla la media? Se suma los tres y se divide entre tres, ¿no? 2 entre 3, 4. Entonces, la media, 4. ¿Ves? Lo primero que tienes que hacer es hallar la media. Y ahora, cada dato lo restas con la media. Cada dato lo restas con la media, ¿ves? Y lo elevas al cuadrado.
Cada dato lo restas con la media y lo elevas al cuadrado. Cada dato lo restas con la media y lo elevas al cuadrado. Cada dato lo restas con la media y lo elevas al cuadrado. Luego lo sumas y lo divides entre el total de datos y te da la varianza. Esta es la famosa varianza. Profe, ha aplicado esta fórmula, ¿no? Claro, cada dato se resta con su media y se eleva al cuadrado. Profe, a ver, aplica esta fórmula de acá. Ya, pues dice, es la suma de cuadrados de los datos. ¿Ves? Es la suma de cuadrados de los datos, ¿ya? 2 al cuadrado, 4 al cuadrado, entre el total de datos. Menos la media, ¿ves? Menos la media, ¿ves? Menos la media al cuadrado. Menos la media al cuadrado. Ya sabemos que la media es 4. Y sale lo mismo, ¿eh? Sale exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces tienes dos fórmulas para hallar la varianza, ¿ya? Cada dato lo resta con su media, se eleva al cuadrado y se divide en totalidad de datos. Y la otra fórmula, la suma de cuadrados de todos los datos dividido entre el total de datos menos la media al cuadrado. ¿Sale lo mismo? Ahí está, demostrado. Profe, ¿qué es la desviación estándar? La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si a mí me dicen allá la desviación estándar de estos datos, simplemente la raíz cuadrada de la varianza, bueno, sería la raíz cuadrada de 8 tercios. Así de fácil, ¿ya? La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Va bien? Captura de pantalla. Y ahora viene el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Es una medida para comparar. Cuando tú quieres comparar algo, ¿ya? Miren, ¿cómo se haría con esta fórmula? El coeficiente de variación es la desviación estándar entre la media, ¿no? Se puede dejar ahí nada más porque esto es uno, ¿ya? Esto es uno. 100% es uno, ¿no? Entonces, puede quedar ahí nada más, ¿no? El coeficiente de variación es la desviación estándar entre la media. Nada más, así. Si lo quieres expresar en porcentaje, ya le pones pues, el 100%. Ya, entonces dices, las notas de aritmética de los alumnos del aula A tienen una media de 15 con una desviación estándar de 0,3. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de variación de las notas del aula A? La desviación estándar entre la media. Entonces, ¿cuál es la desviación estándar? 0,3 va arriba. Entre la media, 15, ¿ves? Y se multiplica por el 100% y te da el resultado en porcentaje, ¿ves? 2%. Ese es el coeficiente de variación del aula A. Ahora vamos a ver el coeficiente de variación del aula B. El aula B tiene una media de 16 y una desviación estándar de 0,4. Tiene una desviación estándar de 0,4 y una media de 16. Multiplicamos por 100% y te da el porcentaje. ¿Ves? 2,5. Ahora, ¿ves? ¿Para qué sirve el coeficiente de variación? Hemos hallado el coeficiente de variación del aula A con el coeficiente de variación del aula B. Y ha salido esto. Entonces, ¿para qué sirve? Para comparar, ¿ves? Para comparar las dispersiones. Cómo se están dispersando, ¿ya? Entonces, ¿qué dice acá? A mayor coeficiente de variación, menor dispersión. ¿Ya? Entonces, pero estamos observando que él es menor que él, ¿no? ¿Ya? A menor coeficiente de variación, menor dispersión. ¿Ya? A menor coeficiente, menor dispersión. Entonces, él es menor que él. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que lo del aula A, ¿cierto? Son menos dispersos que lo del aula B. ¿Ya? Lo del aula A son menos dispersos que del aula B, pero son más homogéneos. ¿Me da cuenta? A menor coeficiente, mayor homogeneidad. ¿Ya? Mira, venga, el aula A es menos disperso que el aula B. Y el aula A es más homogéneo
que el aula B. Eso me quiere decir. ¿Ve? Como él es menor que él, entonces el aula A, ¿ve? Tiene menor dispersión que el aula B. Y el aula A es más homogéneo, ¿ves? Que el aula B. ¿Qué quiere decir con esto? No, mira, como él es menor que él, quiere decir que acá no hay mucha dispersión. Acá no hay mucha dispersión. O sea, las notas son, por decirte, 15, 16, 16, 16, 17, 15, 15. ¿Te das cuenta? Sus notas, ¿cierto? No están muy dispersas, tienen menor dispersión. Mientras que las notas de este salón son 10, 20, 0,8, 0,1, 14. Están muy dispersos, ¿te das cuenta? Eso es, ¿te das cuenta? Y el aula A es más homogéneo que el aula B. Claro, mira, es más homogéneo, está casi pegadita las notas. Eso se llama homogéneo. Están casi pegaditas, casi son iguales. Y acá son distintas, ¿ves? A eso se refiere. Mira, mirando este porcentaje nada más, yo me doy cuenta que el aula A es menos disperso que el aula B. Y el aula A es más homogéneo que el aula B. ¿Vieron? A eso se refiere. ¿Te das cuenta? ¿No? ¿Cuál es el promedio de notas acá? 15, ¿no? Y acá el promedio de notas es 16. Pero este de acá, o sea, hay varios alumnos que tienen 15, 15, 15, 15, 16, 14, algo así, ¿no? Están pegaditas. Mientras que acá el promedio de notas de esta aula es 16, pero hay alumnos que tienen 0,8, 20, 0,5, 19. ¿Te das cuenta? Están muy dispersos. Tendrán un promedio de 16, pero están muy dispersas sus notas. Mientras que acá su nota promedio es 15, pero están homogéneos, ¿ves? A eso se refiere. A eso se refiere. Entonces, para eso sirve el coeficiente de variación, para comparar dispersiones. Copia en captura de pantalla. Propiedades. Ya hemos visto esta propiedad de la media, ¿no? Si a cada dato le sumo el resto B, entonces la media también queda aumentada en B. Si a cada dato lo multiplico por A, la media también queda multiplicada por A. Si a cada dato lo multiplico por A y le sumo algo, la media también queda igual. Todo lo que le hagas a cada dato, le pasa a la media. Pero para la varianza no, dice, la varianza de X, ¿no? De los datos. Si a cada dato le aumento o le resto algo, es como si no le hubiera quitado ni aumentado nada. ¿Ya? La varianza de X más menos B es la varianza de X. La varianza de A por X, si lo multiplicas a cada dato por A, la varianza sí se altera. Sería A al cuadrado multiplicado por la varianza de X. Y si es así, un binomio, este B no te afecta. Entonces sería la varianza de AX, que sería esto, pues, ¿no? A cuadrado por BX, ¿ves? O sea, esto es lo mismo que esto. Profe, si acá te ponen la varianza de AX más menos B, esto no le hace ni cosquilla. Queda lo mismo. ¿Ya? Solamente le afecta al coeficiente de X. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Ya está. Dice, la media del número de soles de la propina de un grupo de alumnos es 50. ¿Ya? Acá están las propinas X. ¿Cuál es la media? 50. ¿Ya? Dice, si a cada alumno se le duplica la propina, entonces, y luego se le descuenta 10 soles, ¿ves? Entonces estas son las nuevas propinas, ¿no? Antes las propinas eran X y ahora se le ha duplicado y se le resta 10 soles. Ya. ¿Cuál es la media de las nuevas propinas? Entonces, ¿cómo se halla la media de esas nuevas propinas? Entonces, ¿cómo es la media? Acá está, pues, ¿ves? Igualito, dice, ¿no? Si a X se multiplica por 2, entonces queda 2 por la media. ¿Ves? Si se resta 10, se resta 10. Es de la misma forma, ¿eh?
Si lo multiplicas por algo y le sumas algo, acá también le multiplicas por algo y le sumas algo. ¿Eh? Entonces, lo has multiplicado por 2 y le restas 10, entonces acá también lo multiplicas por 2 y le restas 10. Queda igualito. Pero esto ya sabemos que es 50 por dato, entonces sería 2 por 50 menos 10. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Eso pasa con la media. Funciona igual. ¿Ya? Si lo duplicas y le restas 10, acá también a la media le duplicas y le restas 10. Y en la varianza sí cambia la cosa, dice, ¿no? La varianza del número solo de los sueldos de un grupo de trabajadores es X. ¿Cuáles son los sueldos? No sé. ¿Cuál es la varianza de estos sueldos? 100. Ese dato, ¿no? La varianza de los soles de los sueldos de un grupo de trabajadores es 100. De los sueldos, ¿no? ¿De qué sueldo? Los sueldos X. La varianza es 100. ¿Ya? ¿Qué pasa si a cada sueldo, a cada uno se le aumenta el 50%? Entonces, si a cada uno le aumenta el 50%, entonces ya está en un 150%. Y se le descuenta 100, y se le descuenta 120 soles. ¿Ves? Entonces, estos son los nuevos sueldos, como verás. Estos son los antiguos sueldos y ahora estos son los nuevos sueldos. ¿Y qué me dice? Hallar la varianza de esos nuevos sueldos. Hallar la varianza de esos nuevos sueldos. Entonces me están diciendo hallar la varianza de esto, ¿no? Hallar la varianza de estos nuevos sueldos. ¿Ves? Entonces, ¿tiene esta forma o no? Claro, tiene esta forma. ¿Ves? Entonces, este 120 ya te dije que lo puedes borrar. Este B lo puedes borrar. Me quedaría esto nada más. Entonces sería 150% al cuadrado multiplicado por la varianza de x. ¿Ya? 150% al cuadrado multiplicado por la varianza de x. Y 150% al cuadrado, ¿cuánto es? Fácilmente. 150% al cuadrado. ¿Cuánto es? 0 con 0 se me va. Quinta, 3. Quinta, 2. 9 cuartos. 9 cuartos. Multiplicado por la varianza de x. Pero la varianza de x ya es dato, ¿ves? Este. ¿Ya? Entonces, es el coeficiente de x al cuadrado multiplicado por la varianza anterior. Así de fácil. Entonces, miren, estos dos ejemplitos son muy bonitos, ¿ah? ¿Ya? Este es para propiedad de la media y este es para la varianza. Estos dos ejemplos, guárdenlo, ténganlo ahí en un sitio bien guardadito porque son propiedades, ¿ya? Para la media y para la varianza. Y finalmente, lo que le decía, ¿no? Promedio, medio, media aritmética, promedio ponderado y promedio simple son lo mismo. Son lo mismo, ¿ya? Promedio, media, media aritmética, promedio ponderado, promedio simple son lo mismos. ¿Qué es lo que usa la gente común y corriente? El promedio simple, pues, ¿no? El promedio de n elementos, la suma de elementos entre el total de elementos. ¿Cómo se puede abreviar así, no? El promedio de n elementos es la suma de n elementos entre el total de elementos. Abreviado. Promedio ponderado. Profe, ¿cuándo se usa el promedio ponderado? Para datos agrupados, ¿ya? Yo tengo X elementos que tienen un cierto promedio, lo junto con otros elementos que tienen otro promedio, ¿no? Entonces, X sub 1, X sub 2 son la cantidad de elementos, P sub 1, P sub 2 son los promedios, entre el total, ¿ves? Por ejemplo, ¿no? Dice, en una reunión hay 5 familias, ¿ya? Y estos son los promedios de edades. Determine la edad promedio de todos esos, ¿ves? Entonces, ¿qué hago? Digo, promedio ponderado, ¿ves? Para datos agrupados. Aquí hay 4 integrantes que tienen un promedio de 50 años. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? 4 integrantes que tienen un promedio de 50 años. Lo voy a juntar con 2 integrantes que tienen 48 años. Lo junto con 5 integrantes de la otra familia que tienen 46 años. Y así sucesivamente. ¿Ves? 6 de 34. Y finalmente 3 de 25. ¿Ves? ¿Me das cuenta? Para ese tipo de problemas se usa el promedio ponderado, ¿ya? Para datos agrupados, ¿ya?
4 personas que tienen un promedio de 50, 2 personas de 48, 5 personas de 46, 6 personas de 34, 3 personas de 25. ¿Cuántas personas hay? Las sumamos. Ese es el famoso promedio ponderado. Resuelve si te puede dar decimales, puede darte fracciones, puede darte entero. ¿Ya? Cuando es promedio, se pone tal como está. No es de, profe, promedio 40, no, no. Se puede dar con decimales. ¿Ya? Para dos números, ojo, la media aritmética es A más B sobre 2, la media geométrica raíz de AB, la media armónica 2AB sobre A más B. Propiedad importante, la media aritmética por la media, para dos números, ¿no? La media aritmética por la armónica es la media geométrica al cuadrado, y la diferencia de A menos B al cuadrado es 4 veces la diferencia de cuadrados entre la media aritmética y la media geométrica. Ya, son propiedades solo para dos números, ¿ah? Solo para dos números. Por si acaso lo pongo, ¿ya? No se va a utilizar, pero ahí es bueno que lo tengan, esas propiedades. Bien, miren, ya hemos hecho una hora, hemos empezado 6:10, y son exactamente las 7:10. Una hora de teoría, imagínense. Todo lo que se hace en un ciclo en una universidad lo hemos hecho en una hora, resumido, por supuesto. Entonces, una vez que ya tenemos todos los elementos, pasamos a los ejercicios de clase. Miren, este problema es bien facilito, ¿eh? Dice, en una reunión el 40% son varones adultos, 50% mujeres adultas y el resto menores de edad. Si la edad promedio de los varones es 40 años, de las mujeres 30 años y de los menores 10 años, determine la edad promedio, ¿ves? De todas esas personas. ¿Qué cosa voy a aplicar? Promedio ponderado, pues, ¿no es que son datos agrupados? Para datos agrupados, uso el promedio ponderado. Cantidad de personas, no sé. Cantidad de varones adultos, 40%. Mujeres, 50%. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que los niños son el 10%, ¿no? ¿Cuál es el promedio de ellos? 40 años, de las mujeres 30 años y de los niños 10 años. ¿Qué cosa voy a hacer? Voy a hallar el promedio ponderado. Voy a hallar el promedio ponderado. ¿Y cómo se halla el promedio ponderado? Varones, ¿eh? Cantidad de varones por su promedio. ¿Vieron? Varones por su promedio. Varones por su promedio. ¿No? Este promedio de varones. Varones por su promedio. Acá, mujeres multiplicado por el promedio de edad de las mujeres. ¿Y esto qué son? Niños. Niños por el promedio de edad de los niños. Ya está. Entre el total de personas, ¿no? Que es el 100%. ¿No? Recuerden que esto es el 100%. ¿Vieron? El 40%, ¿no? De 40 es 16. 50% de 30 es 15. 10% de 10 es 1. La letra T se cancela. 100% de T es T, ¿no? Promedio ponderado, 32 años. ¿Cuál es el promedio de todas las personas que están ahí? 32 años. Uy, qué fácil. Miren la importancia del promedio ponderado. ¿Eh? Miren la importancia del promedio ponderado. Para datos agrupados, estamos agrupando varones por un lado, mujeres por otro lado y niños por otro lado. Estoy agrupándolos. No estoy hallando uno por uno. ¿Vieron? Así son los problemas, ¿ves? Eso tienes que resolverlo en el examen en un minuto o en menos tiempo, ¿no? Si lo haces en 30 segundos, mejor, ¿no? Si lo haces en 30 segundos, mejor. Vamos al ejercicio 2. El sueldo promedio de los profesores de un centro de estudios es de 2.200 soles. Este mes se contrató adicionalmente a la quinta parte de los profesores que había al inicio con un sueldo de 1.600. Y para el siguiente mes todos recibirán un aumento de 300 soles. ¿Cuál es el promedio de todos? ¿Ves? ¿Qué aplicamos? Promedio ponderado. Al inicio, ¿cuál es el sueldo promedio que había al inicio?
Cantidad de profesores. Profesor, acá dice profesores nomás. ¿Y por qué pone 5N? Porque acá me habla de quinta parte, pues, ¿ves? Como me habla de quinta parte, entonces me conviene poner 5N, ¿no? Ya. La cantidad de profesores que había al inicio, 5N. ¿Cuál es su sueldo promedio? Su sueldo promedio es de 2.200 soles. Este es sueldo promedio. Sueldo promedio. Luego dice, este mes se contrató la quinta parte adicional. La quinta parte. Entonces, ¿quién es la quinta parte de 5N? Con un sueldo de 1.600. Para el siguiente mes, al final, todos recibirán un aumento de 300 soles. Todos recibirán un aumento de 300 soles. Entonces, ¿cuántos había al inicio? 5N. ¿Cuántos adicionales? Si yo sumo estos dos, me da el total de personas que hay, ¿no? Al inicio habían 5N, llegaron N, entonces al final hay 6N, ¿no? Pero van a recibir un aumento de 300 soles, dice ya. Entonces, ya, los profesores que están en el inicio ganaban 2.200, y si le aumento 300 soles, van a estar en 2.500. Y los adicionales también van a recibir un aumento de 300 soles. ¿Ves? Ambos reciben aumento de 300 soles. ¿Ves? Ambos reciben aumento de 300 soles. Listo. ¿Y qué pasa? Que el sueldo, ¿no? ¿Cuánto será el sueldo promedio de todos los profesores? ¿Ves? ¿Cómo sería el sueldo? Con el promedio ponderado. ¿Viste el famoso promedio ponderado? Sueldo promedio ponderado. ¿Ves? ¿Cuántos había al inicio? ¿Cierto? Eso, ¿no? Había 5N que tenían un sueldo de 2.200. Acá está. 5N que tenían un sueldo de 2.500. Luego llegaron N con un sueldo de 1.600. Llegaron N con... Ya. Pero, pero me están diciendo al final, ¿no? No al inicio, ¿no? Me están diciendo al final. ¿Cuánto será el promedio? Al final. ¿Cuánto será? O sea, al final. ¿Cuánto será el promedio de todo? Al final. Entonces, los 5N siguen siendo 5N, ¿no? Pero al final este es su sueldo, ¿no? ¿Ves? Al final acá tenemos N. ¿Y cuál es su sueldo? 1.900. Ya, pero ahora sí. Número de personas al final por su sueldo. Número de personas al final por su sueldo. ¿Cuántas personas hay en total? 6N. ¿Cuál es el promedio de todos? Ahí sale, ¿no? Ahí sale el promedio de todos. La letra N se me cancela. 2.400. Facilísimo, ¿no? Hemos aplicado el promedio ponderado, ojo, este es el promedio ponderado, para hallar el sueldo ponderado. ¿Ya? Promedio ponderado, sueldo ponderado. ¿De quién? De todos, pues. Estamos hallando el sueldo de todos. ¿Vieron? Pero este es el sueldo final, ¿no? Acá ya le aumentaron, ¿ves? Ya le aumentaron sueldo final. Ya le aumentaron sueldo final. Pero la cantidad de personas sigue siendo la misma, pues. La cantidad de personas sigue siendo la misma, ¿no? 5N y el total 6N. Miren qué bonito, otra aplicación del promedio ponderado. ¿Ya? Otra aplicación del promedio ponderado. Vamos a tres. Disculpe, profesor, ¿podría poner el ejercicio 1 un momento? Ya, sí, sí, no hay problema. Promedio ponderado también. Ahí está.
Ya, Promedio listo. ponderado también, ¿ya? Ya, Varones muchas por su gracias. promedio, mujeres por su promedio, niños por su promedio. Este está más fácil. Este está más fácil que el anterior. Este está directo nada más. En el Prema 2 todavía hemos tenido que aumentarle, ¿no? El sueldo. ¿Ya? Este está directo. Este es rapidísimo. Y en el 2 ya hemos tenido que aumentarle, ¿no ves? Le aumento su sueldo y ya queda 2.500. Le aumento su sueldo, queda 1.900. ¿Ves? Entonces, con este hay que trabajar. ¿Ves? Con este sueldo. Pasamos al 3. En un centro de salud, un grupo de niños recibieron vacuna contra el dengue. Se obtuvo la siguiente información, ¿ya? Número de niños, edad de los niños. Determine la suma de la media, mediana y moda. Hay que hallar la media, mediana y moda. Los tres hay que hallar. ¿Cómo se halla la media? ¿Cierto? La suma entre total de personas. En este caso, total de niños. ¿Ya? Hay 4 niños que tienen 5 años. ¿Sabes? 7 niños que tienen 6 años. Y así sucesivamente. 9 niños que tienen 7 años. ¿Ves? 3 niños que tienen 12 años. Listo. Facilísimo. Pues la suma de edades entre total de edades. Promedio, 8 años. Esa es la media. Ya hemos llegado a la media. Ya tenemos la media. Ahora la mediana. ¿Qué cosa es la mediana? El término central, ¿cierto? La mediana es el término central. Entonces acá tenemos, ¿cierto? 4 niños que tienen 5 años, ¿no? 7 niños que tienen 6 años, 9 niños que tienen 7 años, 5 niños que tienen 8 años, 5 niños que tienen 9 años, 3 niños que tienen 10 años, 4 niños que tienen 11 y 3 niños que tienen 12. ¿Ves? Lo llevo a un gráfico lineal. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuántos niños hay? Pues, ¿cuántos niños hay acá? 7 más 4, 11, 20 niños. Acá 5, 10, 13, 17, 20. Hay 20 niños. Mira, hay 20 niños a la izquierda y 20 niños a la derecha. ¿Dónde está el término central? Acá está el término central, ¿sí o no? Hay dos términos centrales, ¿sí o no? Mira, acá hay 20 niños a la izquierda, 20 niños a la derecha. Hay dos términos centrales, ¿ves? Ahí está la mediana. ¿Te das cuenta? Ahí está la mediana, ¿ves? Entonces, la mediana, ¿ves? Acá están los términos centrales. Estos son los términos centrales, 7 y 8. Entonces, ¿cómo se halla la mediana? La semisuma. ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ojo, ¿ah? Hasta aquí hay 20 alumnos y hacia la derecha también hay 20 alumnos, 20 niños. Entonces acá está el término central, pues este es el término central, pero hay dos términos centrales, pues. Como se halla la mediana, es la semisuma de los términos. Profe, y la moda es el dato que más se repite, ¿no? Acá, ¿ve? ¿Quién se repite más veces? El 9, bueno, 9 veces, ¿no? 9 veces se repite el dato 7. 9 veces se repite el dato 7. Entonces la moda es 7. ¿Ya? 9 veces se repite el dato 7. Ya está. ¿Qué me piden? La suma de ellos, ¿no? Vieron, un problema sencillito para recordar qué es la media, qué es la mediana y qué es la moda. Copien, captura de pantalla, nos vamos al ejercicio 4.
De 22 alumnos que rindieron el examen de estadística, se sabe que. Aquí hemos hecho una corrección acá. Se sabe que la calificación es un número entero que va de 0 a 20. Ninguno obtuvo nota menos de 12, ¿ya? Ninguno obtuvo nota menos de 12, ¿ya? O sea, obtuvieron de 12 hacia arriba, ¿no? No obtuvieron 13 ni 15, ¿ya? Ojo, listo. La moda es 14 y la mediana es 15. Entonces, mira, este dato, por ahí voy a empezar, ¿no? Miren, por este dato voy a empezar, ¿no? La mediana es 15. La mediana es 15. ¿Y por qué empiezo por ahí, profesor? Porque la mediana es el término central, pues, o el promedio de los términos centrales. Como hay 22 alumnos, entonces quiere decir que a la izquierda hay 11 y a la derecha hay 11, ¿no? Entonces acá está el dato 10, ¿no? Pero acá hay 11, ¿no? Este es el dato 11 y acá está el dato 12. Entonces, entre el dato 11 y el dato 12, ahí está la mediana. ¿Sí o no? Entonces ahí va a estar la mediana, ¿ves? Entre el dato 11 y el dato 12. Entonces este va a ser el dato 11, ¿no? Este va a ser el dato 11 y este va a ser el dato 12, ¿no? ¿Te das cuenta? Profesor, ¿y por qué pone 14 y 16? Claro, porque para hallar la mediana es la semisuma, pues 14 más 16 entre 2 no es 15. ¿Ves? ¿Y por qué no pone 15, 15, profesor? Porque hemos dicho que no hay ninguno que es 15, ¿ves? No hay 15, dice. ¿Te das cuenta? Porque un alumno podría haber puesto así, ¿no? Profe, acá pongo puros 15, ¿no? Entonces, si son puros 15, ya pues la mediana es 15, ¿no? Entonces, para evitar eso, para evitar esto, dicen, no hay 15 de nota, entonces no hay 15 de nota, entonces, ¿cómo te va a dar 15? ¿Cómo te va a dar 15? Que el primero, que uno de ellos sea 14 y el otro sea 16. Obvio, ¿no? 14 más 16, 30 entre 2, 15. Ya, entonces miren, ese es el punto de partida de este problema, ¿ves? ¿Vieron? Ese es el punto de partida de este problema. Empezar con la, empezar con la mediana, ¿ves? Este es el dato preciso, la mediana. La mediana está en el medio. Ahí está la mediana, ¿ves? Ahí está la mediana, ¿ves? 14 más 16 me da 30 entre 2, 15. ¿Correcto o no? Muy bien. Ahora, ¿qué más dice? Que ninguno obtuvo nota menos de 12, ni 13, ni 15. Ya, entonces, ninguno obtuvo menos de 12. Dice menos de 12. Ah, ya, pues, pero sí pueden sacar 12, pues. ¿Ya? Ninguno obtuvo nota menor que 12. Entonces, ¿cuál es la negación de menor que 12? Mayor o igual que 12. Entonces, puede ser 12, ¿no? Puede ser nota 12. No hay 13, no hay nota 13, no hay nota 13. No hay nota 15, no hay nota 15. Entonces, como esto está en el medio, y la moda, mira bien, ¿ah? Dice que la moda es 14. La moda es 14. Si la moda es 14, entonces 14 es el que más veces se va a repetir. 14 es el que más veces se va a repetir. Pero como son 22 alumnos, entonces aquí tiene que haber 11 alumnos. Y acá tiene que haber otros 11 alumnos. ¿Sí o no? ¿No es que acá está el término central? Entonces, como la moda es 14, ojo, como la moda es 14, entonces la moda tiene que repetirse más veces. Y si acá es 11, entonces acá tiene que ser 6 y acá tiene que ser 5, pues. ¿Te das cuenta? 6 más 5 me da 11, ¿ves? Ah, ese era el truco, profe. Claro, ese era el truco, ¿ves? Entonces acá tiene que ver 5 veces, ¿ves? ¿Te das cuenta? Y luego, para el otro lado, igual, ¿no? Igual. Como este ya es 6, entonces acá no puede aparecer 6, ni acá tampoco puede aparecer 6.
porque este es lo máximo ya. Entonces acá tiene que aparecer menos, pues. ¿Ya bueno? Acá tiene que aparecer menos. Ya. Pero acá tiene que haber 11, ¿no? 11. Entonces pongo acá 5, porque tiene que ser menor que 6. Menor que 6, 5. Menor que 6, 5. Y acá vendría 1, ¿no? Dice. ¿Cuál es la máxima nota? Entonces acá viene la máxima nota, pues. ¿Cuál es la máxima nota posible que lo obtuvo solo uno de ellos? Solo uno de ellos va a tener, o sea, hay una sola nota máxima. Ahí están los 11, pues. 5 más 5, 10 más 1, 11. ¿Está clarito o no está clarito? Ah, qué bonito problema, ¿ah? Qué bonito problema. Qué bonito problema. Entonces, con todas esas indicaciones que te he dado, ¿ya? Entonces tiene que haber 11 aquí y acá también tiene que haber 11. Entonces, pero acá no puede haber 6, pues entonces tiene que haber 5, ¿no? 5, 5, 1. ¿Ya? Ahí están los 11, ¿ya? 5, 5 y 1. ¿Ya? ¿Cuál es el dato? Que la media es 14,90, ¿no? 14,90 es 14,90, 90, 90 periodo. Entonces, ¿cómo se halla la media? 5 veces 12, 6 veces 14, 5 veces 16, 5 veces 17 y una vez m, ¿no? Y una vez m. Entre 22, y eso tiene que darme 14,90 periodo, y esto es igual a, ¿no? 14,90 periodo, ¿a qué es igual? Se copia el numeral, se resta la parte no periódica y se divide entre un 9 y un 0, ¿no? Como hay dos cifras periódicas, perdón, entre 90 y 1. Como hay dos cifras periódicas, entonces entre dos 9. Listo. Simplificamos acá, sacamos 22ava, no, sacamos onceava, 2 y onceava, 9. Entonces me queda así. 309 más m, onceava 2, onceava 9. Multiplicamos en aspa y me sale el valor de m. Recordando un poquito de decimales. Ya puede ser la máxima nota, ¿no? ¿Cuál es la máxima nota? 19. ¿Vieron? Recuerda que estos datos están ordenados. Estos datos están ordenados. Ya hemos dicho que para hallar mediana, los datos tienen que estar ordenados. Mira, ¿están ordenados o no? Claro, de menor a mayor están ordenados. 12, 14, 16, 17. ¿Mm? Bonito ejercicio, ¿ah? Muy bonito ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ojo que le hemos aumentado este dato, ¿ah? Profe, si no hubiera este dato, yo puedo poner 15, pues. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, ¿eh? Y esto lo pongo en el medio, ¿no? En el medio pongo, ¿eh? Y la mediana me sale 15. Entonces, para evitar esto, hemos puesto este dato, ¿ya? No hay nota 15. No hay nota 13 ni nota 15, ¿eh? No hay nota 13 ni nota 15. Quiere decir que hay notas 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, ¿no? Pero salió 19 con la máxima nota. ¿Ya? Miren, bonito ejercicio, ¿ah? Concepto de moda, mediana y media, ¿ya? Moda, mediana, media. Y recordar un poquito de decimales. Vamos al ejercicio 5. Dice, ya viste para aplicar la propiedad que ya te enseñé, mira, dice la varianza de las propinas. ¿Cuáles son las propinas? No sé. X. ¿Cuál es la varianza? 10. La varianza es 10. La varianza de estas propinas es 10. Muy bien. La nueva propina dice, si este mes
se le va a hacer dos descuentos sucesivos del 20 y 25. Se le hace descuentos del 20 y 25. Entonces, si te descuentan el 20 y te aumenta 70. Si te descuentan el 20, entonces estás en un 80%. Y si te descuentan el 25, estás en un 75. ¿De quién? De X. Y luego te aumentan 70 soles. Ahí está. ¿Ya? Entonces, te hacen dos descuentos sucesivos y te aumentan 70 soles. Entonces, esa es la nueva propina, ¿eh? Entonces, la nueva propina va a salir 60% de X más 70. ¿Y qué me están preguntando? Hallar la varianza de esas nuevas propinas. Hallar la varianza de esas nuevas propinas. ¿Ves? Pues hallar la varianza de estas nuevas propinas. Hallar la varianza. ¿Y qué hemos dicho? Por la propiedad, ¿no? La varianza de un AX más B, ¿a qué es igual? A al cuadrado multiplicado por la varianza de X. Nada más. Este B yo lo puedo borrar. Este 70 yo lo puedo borrar. Esa es propiedad, ¿ves? ¿Ves? Entonces va a quedar 60, este es el coeficiente, ¿no? 60% al cuadrado por la varianza de X. Este 70 desaparece. ¿Ya? Este 70 tú lo puedes desaparecer. Y 60 al cuadrado es 36 sobre 100. Como verás acá un cero, como cero se me va, ¿qué me queda? 3,6. Listo. Facilísimo, ¿no? Entonces hemos aplicado esta propiedad, ¿ya? No te olvides, ¿ya? La varianza de X, perdón, la varianza de un AX más menos B es A al cuadrado multiplicado por la varianza de X. Esta es la propiedad que hemos usado. Esa es la propiedad que hemos usado. ¿Profe, este B sirve? No. Si quiero lo borro, bórralo. No te afecta, ¿ya? Ya sea con más o con menos, no te afecta. Ve, entonces este problema 5 es rapidísimo, pues, ¿no? Lo haces en 20 segundos en el examen, pero siempre y cuando sepas la propiedad de la varianza, ¿ya? Propiedad de la varianza. Vamos al ejercicio 6. Juanito tiene por juguete una pista de carreras con 4 carritos, ¿no? Una pista de carreras con 4 carritos. Y observa que el primero de ellos recorre toda la pista con una velocidad de 6, ¿no? Entonces hay velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, velocidad 4. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto será la velocidad promedio? Entonces, para llegar a la velocidad promedio de los 4 carritos, ¿ves? ¿Van a hacer el mismo recorrido? No, claro, pues van a dar una vuelta, ¿ves? Todos van a dar una vuelta, ¿ves? Entonces, hacen el mismo recorrido. Mismo recorrido. Y cuando se hace el mismo recorrido, ¿cómo se halla la velocidad promedio? Para hallar la velocidad promedio, se usa la media armónica. ¿Ves? Para hallar promedio de velocidades, o velocidad promedio, se usa la media armónica, siempre y cuando hagan lo mismo, pues. Claro, van a recorrer toda la pista, dice, ¿ves? Van a recorrer toda la pista, ¿ves? Con una cierta velocidad. Entonces, hacen el mismo trabajo, hacen la misma distancia. Entonces, ¿se puede aplicar media armónica? Claro, ¿ves? Ahí tenemos las velocidades, ¿ves? La velocidad promedio es la media armónica, ¿ves? La media armónica. ¿Y qué cosa es la media armónica? El total de datos entre la suma de las inversas de las velocidades. Entre la suma de las inversas de las velocidades. ¿Te das cuenta? Esa es la media armónica, ¿no? El total de datos, ojo, esta es media armónica. Es el total de datos entre la suma de las inversas de las 4 velocidades. Operamos sin equivocarnos, sacando mínimo común, ¿no? Saca mínimo común acá y resuelves. O también lo puedes hacer por partes, ¿no? Puedes hacer, por ejemplo,
un sexto con, puedes juntar un sexto con un décimo y él con él. O, sí, él con él, ¿no? Porque él tiene tercia, él también tiene tercia. Puedes hacerlo 2 a 2 o todo junto, ¿no? Ya eso depende de ti. Entonces, sumas esto de acá, te da 8 veintiunavos, 4. Mitad, mitad, o cuarta uno, sale 21. Este es producto extremo sobre el producto de medio, ¿no? Hay un 1, ¿no? Entonces, este 4 por 21 sobre 1 por 8. Entonces, acá cuarta queda 21 medios. Y 21 medios es 10,5. Entonces, ¿qué hemos aplicado? Media armónica. Ojo, hemos aplicado media armónica. Para hallar velocidad promedio, media armónica. Facilísimo, facilísimo. Problema 6. Ahora vamos al 7. Los precios en soles enteros de 6 artículos alimenticios son tales que la moda mediana. Entonces, los precios son números enteros. ¿Cuál es el menor precio en soles de uno de los? Este es el menor precio, ¿no? Estamos ordenando. Recuerden que como hablo de mediana, estos son datos ordenados, ¿ya? Estos son datos ordenados en forma ascendente, ¿ya? De menor a mayor. Entonces me están preguntando cuál es el menor precio en soles de uno de los 6 artículos. Este es el menor precio. ¿Cuál es el menor precio? Ese es el menor. Esto me están pidiendo. Y para eso me dicen que la moda es 25. La moda es 25. La moda es 25. Entonces la moda es el dato que más se repite. ¿Qué más? Lo ponemos acá. Profe, ¿y por qué ponen la moda ahí? Porque la mediana es 26,5. ¿Ves? Entonces la mediana está en el medio, ¿cierto? Por acá. Entonces la mediana está aquí, pues en estos dos lados de acá. Ahí está la mediana. Y la mediana es 26,5. Como la mediana es 26,5, entonces obvio que tiene que ser 25 más el dato que ven acá, más el dato 4 sobre, sobre 12 sacamos sobre 6. Y ahí te sale el valor de A4. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a ver, vamos a corregir acá. Es sobre 2, no es sobre 6. Es la semisuma, pues, ¿no? ¿Cómo sería la mediana? Es la semisuma de 25 con el dato 4 entre 2, que ha puesto sobre 6. ¿Ya? Como la moda es 25, le ponemos 25, 25 por la izquierda. ¿Por qué? Porque la mediana es 26, entonces la mediana está en el medio acá. Entonces la semisuma de esos dos. ¿Ves? La semisuma. Efectuamos operaciones y hallamos el valor de A4, 28. De acá viene 28. ¿Ves? Ahí viene 28. Ya dice, si el único artículo cuyo precio mayor es la menor posible, ya el único artículo cuyo precio mayor. Entonces, este es el único mayor, no hay otro mayor. Entonces, como este es el único mayor, ¿cierto? Y lo menor posible, es el mayor, pero es el menor posible. Es el precio mayor, ¿no? Precio mayor, ¿no?
y tiene que ser lo menor posible. Entonces, como es lo menor posible, ¿verdad? Como es lo menor posible, entonces si este es lo menor posible, entonces acá también tiene que ser lo menor posible, pues. Si este es menor, entonces acá también tiene que ser menor, ¿verdad? Y aquí yo no puedo poner, no puedo poner 28. Profe, ¿por qué no puede poner 28? Porque habría dos modas, pues. Moda 25 y acá habría moda 28. Habría dos modas y solamente hay una moda. Ah, entonces no puede ir 28 acá, ¿ves? Tiene que ir 29. ¿Te das cuenta? Tiene que ir 29 obligado. Y si acá hay 29, ¿acá qué tiene que ir? ¿29 también? No, pues, tiene que ir 30, ¿no? Porque es el único mayor. ¿Viste? Ese es el análisis. ¿Ya? Entonces, como es el menor posible, acá tiene que ir lo mínimo, acá también tiene que ir lo mínimo. Pues entonces, ¿quién es lo mínimo? 29, ¿ves? Entonces acá viene 30. ¿Ya está? ¿Ya? Lo menor posible, ¿ves? Entonces, para que él sea menor, él también tiene que ser menor. Y no tiene que repetirse. Ya está, ¿ves? Eso era. Profe, yo haría como hay X, ya, pues con la media, ¿no? Dice que la media vale 26. La media es 26. La media es 26. Y la media es la suma, pues, X más todos estos, ¿no? Todo esto suma 137 más X entre 6. Ahora sí, uno, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí, entre 6. Es 26. De ahí sale X. ¿Eh? ¿Está correcto o no? Claro. ¿Cuál es el de menor precio? Este es el artículo de menor precio. ¿Mm? Miren qué bonito ejercicio, ¿ah? Qué bonito ejercicio. ¿Ya? Otra vez, ¿no? Moda, mediana, que está en el medio. Aquí estaba la clave, ¿no? Para que él sea menor, él también tiene que ser menor. Y no tiene que repetirse. Porque si se repite, habría dos modas. ¿Mm? Chévere, ¿no? Muy bonito el ejercicio. Copien, capture pantalla. Todos estos ejercicios vuelvan a hacer ustedes solitos, ¿ah? Todos estos ejercicios vuelvan a hacer ustedes solitos. Muevan la mano. Sumen, resten, multipliquen, no usen calculadora. ¿Ya? ¿Copiaron? Vamos al 8. Dice, los promedios de la nota del examen que rindieron los alumnos de las secciones M y T son 10 y 9 respectivamente. ¿Vale? Promedio, promedio, medio, lo mismo. Promedio 10 y el otro promedio 9. Y sus varianzas son de 4 y 9 respectivamente. Si la nota obtenida por dos de ellos coincide con el término de la fracción irreducible equivalente a la suma del coeficiente de variación. ¿Sí? Recuerden, para hallar el coeficiente de variación es la desviación estándar entre la... Entonces, lo voy a poner acá. Si la varianza de m es 4, entonces la desviación estándar es la raíz de 4, ¿sí o no? Es decir, 2. Ahí está la fórmula, ¿ves? Ahí está la fórmula para hallar el coeficiente de variación, desviación estándar entre... Ya, pero si la varianza es 4, entonces la desviación estándar es la raíz cuadrada, ¿sí o no? O sea, 2, pues, ¿ves? ¿Te das cuenta? La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Acá también, ¿ves? La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Efectuamos acá y sale eso. ¿Viste? ¿Y a qué me están preguntando? ¿No? La nota obtenida por dos de ellos coincide con la fracción irreducible que es igual a la suma de coeficientes, ya suma de coeficientes. Entonces, se forma una fracción con la suma de coeficientes de variación, es decir, un quinto más un tercio, y eso me da 8 quinceavos.
Entonces, esta es la nota de uno de ellos y esta es la nota del otro, pues. La nota de A, del alumno A es 8 y la nota del alumno B es 15. ¿Vieron? ¿Qué me están preguntando? ¿No? ¿Cuáles fueron esas notas? Entonces, las notas son 8 y 15, pues. Las notas son 8 y 15. Fracción irreducible, ojo, es una fracción irreducible. Entonces, recordar que es el coeficiente de variación, ¿ve? Profesor, pero ahí le falta el porcentaje, ¿ve? Si es que tú quieres, lo pones en porcentaje, pues, pero recuerda que 100% es uno, pues. 100% es lo mismo que uno. Entonces, si quieres, le pones el porcentaje, si quieres, no le pones. ¿Te das cuenta? En este caso no le hemos puesto el porcentaje porque no me habla de porcentajes, es mi problema, ¿no? No me habla de porcentaje. Me están hablando de fracción. Están hablando de fracción. Recuerda que un quinto es 20%, pues, ¿eh? Pero no voy a ponerlo en porcentajes, sino en fracción. ¿Por qué? Porque eso me pide el problema. Bueno, los términos de la fracción irreducible. ¿Ves? Entonces, esta es la fracción irreducible. Esta es la fracción irreducible. Entonces, todo hay que llevar a la fracción. Entonces, ya no necesito el 100%. ¿Ya? Ya no es necesario poner acá el 100%. ¿Ya? Entonces, el problema 8 facilísimo. Simplemente saber o recordar qué es el coeficiente de variación. Problema 9. Marco observa el número de visitas a su TikTok durante 10 días seguidos, ¿no? El primero de los días tuvo 3 visitas, el segundo 15 y así sucesivamente. Si la edad de Marco coincide con la media armónica de todas esas visitas, ¿qué edad tiene Marco? Acá hemos hecho una corrección. Acá está. Día 1, 3 visitas. Día 2, 15 visitas y así sucesivamente, ¿ya? Con la misma secuencia. Entonces, la media armónica es el total de datos, 10 días, el total de datos, 10 días, entre la suma de las inversas, ¿no? De las visitas. ¿Ves? La inversa de 3, la inversa de 15, la inversa de 35, la inversa. Estos números no son números cualesquiera, tienen una cierta secuencia. Miren, ¿eh? En lugar de poner 3, pongo 1 por 3. En lugar de poner 15, pongo 3 por 5. En lugar de poner 35, 5 por 7. En lugar de poner 63, 7 por 9. ¿Te das cuenta? Profe, ¿y por qué? Mira, están coincidiendo. Mira, 1 por 3 y después sigue 3 por 5. O sea, chocan, ¿no? 5 con 7. 7 con 7. ¿Mm? Y ahora recordemos, ¿cierto? Ahora recordemos esta propiedad, ¿ya? Si tú tienes 1 sobre A menos 1 sobre B y sacas mínimo común A por B, y acá sería B por 1B menos A, ¿ves? Entonces, cuando en el numerador está la diferencia positiva y en el denominador está el producto, se forma una diferencia de fracciones, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, acá 7 11 en el denominador y en el numerador sería 11 menos 7 4, entonces esto es un séptimo menos un onceavo. ¿Viste? Si yo acá tengo 9 y 5, al revés, ¿no? 5 y 9, entonces la diferencia sería 9 menos 5, vamos a poner otro número, 11, no, 13, ya. 13 menos 5, 8. Ah, ya. Entonces esto es un quinto menos un treceavo. ¿Vieron? Eso es. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué cosa tengo? Tengo el producto en la parte de abajo, ¿ves? Tengo el producto, 1 por 3, 3 por 5, pero se diferencian en 2, ¿no? Mira, 3 menos 1, 2. 5 menos 3, 2. 7 menos 5, 2. Entonces, ¿qué me conviene? Que haya un 2, ¿no? Que haya un 2 acá, entonces lo multiplico por 2, pues.
¿Por qué? Porque me conviene que haya un 2 arriba. Lo multiplico a todos por 2 y acá también lo multiplico a abajo. ¿Ves? Ese es el truco de este problema, ¿ya? Multiplicar arriba por 2 y a todos estos por 2. No pasa nada. Profe, pero ¿y este último? ¿Usted cómo sabe que es esto de acá? Claro, porque acá están yendo, ¿no? Están yendo de 2 en 2, ¿no? Mira, ve. Vamos a hacerlo manualmente. Uno, 3, 5, 7. ¿Ves? Son los impares, ¿no? Uno, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. ¿Ve? Sin necesidad de fórmula. Uno, 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿Sí o no? Acá, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá son 10, ¿no? Acá hay un error, a ver, vamos a ver acá. Uno, ¿no? 3, 5, 7, ¿no? Uno por 3, 3 por 5, 5 por 7, 7 por 9. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Acá. Este es 19. ¿Sí o no? ¿Ves? Acá había un error, ¿ves? Son 10 términos. Entonces, acá empieza con uno, 3, 5, 7. Uno, 3, 5, 7, 9, ya. ¿Ves? Está yendo de 2 en 2. Entonces, acá es 19. Vamos a corregir acá, ¿ya? Vamos a corregir acá. Vamos a corregir acá. Acá es 19. ¿Ves? Acá es 19. Y el que sigue es 21. El que se llevan de 2 en 2. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. ¿Ves? Ya está correcto, ahora sí. ¿Ya? Como son 10 términos, ¿ya? Uno, 3, 5, 7. El décimo término va a ser 19. Profe, ¿y por qué 21? Porque se están llevando de 2 en 2, pues. Se llevan de 2 en 2, ¿ves? Más 2, más 2, más 2, más 2, más 2. Listo. Entonces, ahora sí, multiplicamos por 2, ¿ves? Multiplicamos a todo, arriba por 2 y a todos estos por 2. Y ahora ya sé, bueno, entonces, si yo tengo acá 2 y uno por 3, ¿esto aquí va a ser igual a uno sobre uno menos un tercio? Y el otro, profe, acá tengo 2 sobre 3 por 5. Esto va a ser, ¿ves? Un tercio menos un quinto. ¿Vieron? ¿Ve? Entonces, acá será uno menos un tercio. ¿Ves? Ahí está clarito. Uno menos un tercio. ¿Ve? Y el que sigue, un tercio menos un quinto. Y el que sigue, un quinto menos un séptimo. Y así sucesivamente hasta el último. ¿Y quién es el último? Un 19avo menos un 21avo. ¿Ves? ¿Y qué estoy observando aquí? Este un tercio con este un tercio se me va. Queda el primero y el último negativo. Este un quinto con este un quinto se me va. Queda el primero y el último negativo. ¿Ves? Entonces así sucesivamente todos se van a cancelar y queda el primero y el último negativo. ¿Viste? Entonces queda el primero y el último negativo. ¿Ves? Queda el primero y el último negativo. Efectuamos operaciones y sale 21. ¿Ves? ¿Qué edad tiene Marco? 21 años, que se corrigió ahí. ¿Mm? La media armónica es 21, Marco tiene 21. Miren qué bonito ejercicio, ¿ya? Qué bonito ejercicio donde hemos aplicado conceptos de media armónica y saber sumar fracciones, mira, de este tipo. Saber sumar fracciones de este tipo recordando esto de acá. ¿Ya? Copien, captura de pantalla. Y terminamos con el ejercicio 10. En la siguiente tabla tenemos los puntajes y ¿qué me pide?
Determina la diferencia positiva del primer cuartil con el sexto decil. Están los datos ordenados, son 15 datos. ¿Cómo se hallan los cuartiles? Aquí está la fórmula para hallar cuartil y por n más 1 entre 4, porque es cuartil. Entonces yo quiero el primer cuartil, entonces yo quiero Q sub 1. ¿Ves? Q sub 1. Y Q sub 1 será 1, cantidad de datos más 1 entre 4. ¿Ves? Salió exacto. Entonces la posición de Q sub 1 será el dato 4. ¿Ves? Como salió 4, entonces va a ser el dato 4. ¿Y quién es el dato 4? 82. ¿Ves? Ahí está. Listo, ya tengo el primer cuartil, ¿ves? Facilísimo. Profe, ¿cómo se hace ahora el decil? El decil es entre 10, ¿no? ¿Ves? Es la misma fórmula, pero entre 10. Entonces yo quiero el sexto decil, entonces d sub 6. Entonces será 6 por n más 1 entre 10. ¿Ves? Sale 9,6. Ah, salió decimal. ¿Y 9,6 entre quién está? 9,6 está entre 9 y 10, ¿no? Entonces tengo que hallar la media al dato 9 y al dato 10. ¿Ya? Entonces 9,6, ¿entre quién está? 9,6 está entre el dato 9 y el dato 10, ¿ves? Aquí, ¿ves? Está entre el dato 9 y el dato 10. Entonces la semisuma de estos dos datos, ¿ves? Es la semisuma de estos dos datos. Sería 85 más 86 entre 2, 85,5. Eso es, ¿ves? Facilísimo, ¿no? ¿Ya? Entonces, así se halla el quintil 1, ¿ves? Primero hallas la posición. Entonces, ¿qué posición? 4. Entonces es el dato 4. Y acá haya la posición. Profe, salió 9,6. Ya 9,6 está entre 9 y 10. ¿Ves? Acá. Y se halla la semisuma. Listo, eso es todo. Bien la diferencia. Entonces la diferencia será 85,5 menos 82. Y eso sale 3,5. Bien, muchachos. Gracias por su atención, gracias por su colaboración. Resuelvan ustedes solitos los ejercicios propuestos. ¿Ya? Resuelvan ustedes solitos los ejercicios propuestos. Ahí están las claves. ¿Ya? Gracias por su atención, gracias por su colaboración. Vuelvo a Hasta poner luego, el problema, profesor. Muchas vuelvo a poner el gracias. problema 10 por si acaso. Ahí está el problema 10 por si acaso. Si no han copiado. Listo. Resuelvan ustedes solitos y cuando ya no puedan, entran al aula de consultas académicas. No se olviden, entren al aula de consultas académicas. Ahí yo he resuelto todos los ejercicios propuestos. Miren, están todos los ejercicios propuestos. Miren, miren. Ejercicio propuesto 1, ejercicio propuesto 2, ejercicio propuesto 3, ejercicio propuesto 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mira, he resuelto los 10 ejercicios propuestos en consultas académicas, ¿ya? Pero primero hagan ustedes solitos, pues, ¿ya? Primero ustedes solitos. Listo, muchachos, ya nos vemos la siguiente semana. Chao con todos. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Chao, chao, no hay de qué, hijita.